Buenos días, académicos que nos acompañan, profesores, estudiantes, ciudadanos todos, estén presentes por el Zoom o por YouTube. Gracias a Universitas por su acompañamiento y apoyo para poder comunicarlos. La academia ha querido concluir con el estudio del pensamiento de nuestros héroes civiles y realizar esta presentación para reconocer a los académicos y profesores que contribuyeron con esta obra. Esa es la razón que nos reúne hoy. Este libro que hoy se presenta contiene las ponencias del foro virtual realizado por esta academia el 16 de marzo de 2021, titulado El pensamiento político y jurídico de la independencia. De allí su nombre. El libro contiene variados ángulos que analizan la transición hacia la independencia, cómo sembrar la libertad, el peso del pensamiento jurídico y político de la época, el equilibrio entre independencia, libertad e igualdad, cómo el alma civil determinó estos pasos trascendentes y la necesidad hoy de regresar a este ideario para evaluar qué nos ha pasado. Dejo en el derecho de palabra para la apertura de este acto a Julio Rodríguez Berrizbeita, presidente de la Academia. Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señores académicos, señores miembros de otras academias que hacen vida en el Palacio de la Academia, profesores, estudiantes, señoras y señores. El siempre recordado académico Tomás Polanco Alcántara, en un trabajo que abordaba la interpretación jurídica de la independencia, cuyo texto se incluye en la obra que hoy se presenta, señalaba: hay un aspecto que podemos decir apenas se ha tocado de los múltiples y valiosos estudios que sobre el período de la independencia se han formulado. Es el aspecto jurídico, o sea, la consideración de toda la problemática jurídica que tanto preocupó a los hombres de 1810 y 1811. El trabajo que hoy se presenta vuelve a renovar la permanencia de esa idea formulada por Polanco en la obra ya señalada. Su punto neurálgico pudiera bien explicar lo indicado por Thierry April, en el sentido de que la historia no vale si no permite aclarar el presente. De alguna manera renovamos permanentemente el sentido jurídico en el tiempo. Lo anterior se constituye en un imperativo ineludible a la hora de comparar el esfuerzo de los juristas del pasado con los del presente. Nuestro distinguido miembro correspondiente extranjero de la Academia, doctor Miguel Herrero Miñón, señala: no soy historiador, sino jurista, pero como humilde seguidor de la escuela histórica, creo que, al decir de Frédéric Calfon-Savigny, en toda cuestión jurídica hay, patente o latente, una dimensión histórica y aún histográfica, que es imprescindible esclarecer para abordar acertadamente el conflicto sobre el que aquella se plantea. Conflicto de intereses, voluntades y afectos, cuya solución es el fin del derecho. Al final pudiéramos hablar de valores jurídicos, los mismos que presentaron nuestros primeros legisladores civiles y que hoy continúan tocando la puerta de nuestros constitucionalistas. Bajo la óptica de lo que hemos venido mencionando, cobra un significado especial el esfuerzo realizado por los académicos Bruber Carías, Badel Madrid, Romero Musi y Escobar León, en el sentido de presentar, introducir, coordinar y editar una obra como la que hoy sometemos a la consideración de todos aquellos preocupados por el pensamiento político y jurídico de una época de nuestra historia, calificada por historiadores como Salcedo Bastardo como un bienio clave, 1810-1811. Acerca del mismo escrito el autor citado sobre la independencia centra un debate jurídico de máxima jerarquía, que evoca, por cierto, el de la Constituyente francesa de 1789. Rocio se eleva con su sabiduría asombrosa. Los académicos mencionados en el proceso de elaboración de la obra que comentamos han tenido el acierto de acompañar los trabajos presentados por los ponentes del foro realizado por la Academia el 16 de marzo del año en curso, con importantes aportes realizados por Tomás Polanco Alcántara, Enrique Urdaneta Fontiveros, José Ignacio Hernández y Ramón Escobar Salón. Por la naturaleza de la presentación que realizamos, no podemos ocuparnos como quisiéramos de comentar toda la obra
que hoy se somete a nuestra consideración. Sin embargo, quisiéramos mencionar algunos aspectos que pueden dar origen, en nuestra opinión, a estudios posteriores. Por ejemplo, en el denso trabajo del académico Gruber Caría se menciona el tema referente a la Constitución de Cádiz. Para el profesor Gruber, la misma sienta las bases del constitucionalismo moderno en España, plasmado en los principios de soberanía nacional, división de poderes, libertad de imprenta y la abolición de los privilegios y de la Inquisición. Sobre la misma, concluye el autor citado, que no tuvo influencia en el constitucionalismo venezolano. La referida Constitución, que fue comentada en la Gaceta de Caracas, tuvo igual análisis y consideración en otros países sometidos a la monarquía española. Sobre este asunto es interesante el libro del académico ya mencionado, correspondiente extranjero Miguel de Herrero Miñón, uno de los redactores de la Constitución española actual, donde compara la de 1812 con la de 1978. Igualmente hace un detallado análisis del alcance de la de 1812. Sobre el mismo estudio ya citado del doctor Gruber, deberíamos concentrar nuestra atención en su explicación causal. Algunos hablarían de razones, de la independencia por parte de los próceres civiles. La racionalidad desarrollada por los civiles venezolanos no merecía históricamente el olvido al que fueron sometidos, tal como también plantea el trabajo que comentamos. Algo similar sucede en los tiempos actuales, como lo han manifestado algunos autores del libro que hoy se somete a la consideración de ustedes. Probablemente hoy en día suceda con la democracia lo que Salcedo Bastardo señaló en la época de la independencia. Estaban muy lejos de la realidad quienes alguna vez creyeron que la independencia habría de disfrutarse pacíficamente, en civilidad, tal como se había hecho su proclamación. En otro orden de ideas, la referencia religiosa está presente en varios de los trabajos presentados en este libro. El académico Luis Ugalde, sacerdote jesuita, señala que Roscio es particularmente consciente de la importancia de la religión en la conciencia política de toda la población. Por su parte, el decano Casal nos aporta una afirmación esclarecedora al hablarnos de un pacto neoescolástico, no rusoniano, entre el pueblo y el gobierno. El mismo contenía las obligaciones de cada uno. En este mismo tema constitutivo de un elemento indispensable en la vida de la sociedad colonial venezolana, como era la religión, tal como sucedió en la sociedad norteamericana de 1776, señala el profesor José Ignacio Hernández cuando compara la obra de Roscio con la de Francisco Javier Llanes. El triunfo de la libertad sobre el despotismo fue escrito con la intención de justificar el proceso de la emancipación desde la escritura. Por ello su tono es, además de confesional, claramente defensivo de los fundamentos de la independencia. En contraposición, el Manual Político del Venezolano fue escrito en 1839, fuera del fragor de la Guerra de Independencia. Su objetivo no fue justificar los fundamentos de la emancipación. Con razón señalaba Pedro Grases. En 1800 Palmer, su obra más considerable, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, o la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desgraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía. Libro profundo y denso que también fue lectura de los hispanoamericanos a quienes apasionaba el principio fundamental de que ser republicano no era pecado. Sin pretender llegar a una conclusión, podemos relacionar el pensamiento de Roscio respecto a la religión con el tratado teológico político de Baruch Spinoza. De alguna manera el acercamiento de Roscio a la accidental, el nombre en el entendimiento de las metáforas, como el despotismo historiográfico y metodológico de la historia de los conceptos y su utilización, como bien señala el autor Incomento. Una incursión, dice el autor, una incursión en las definiciones y metáforas del despotismo durante la independencia se justifica por ganar cada vez mayor aceptación la tesis propuesta por el historiador Germán Carrera Damas de que los venezolanos hemos estado luchando 200 años contra el despotismo. El análisis del profesor Terrones se enmarca dentro del marco teórico planteado por autores como R. Koselleck en la segunda mitad del siglo XX. Para este último, la historia de los conceptos se puede pensar como una variante integradora de la historia social y de la historia de las ideas. El libro que hoy presenta la Academia no representa un trabajo más en un tema bien estudiado en la historia del pensamiento venezolano. Es más bien
la actualización de una reflexión que debe estar permanentemente presente en los hombres de leyes venezolanos y en una sociedad que aspire a lograr una aproximación a la libertad que solo puede traer una verdadera democracia. Con toda razón, señala el académico Ramón Escobar Salón, citando a Constante, que frecuentemente oímos a ciertos políticos declamar contra las teorías o principios abstractos como un grave mal contra nuestra sociedad incipiente. No sabemos con qué razones lo hagan, ni por qué vías hayan podido formarse sabios prácticos en la ciencia del gobierno sin principios especulativos. Muchas gracias. Gracias por su palabra, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Es el momento de la presentación del libro con la intervención del académico Humberto Romero Musi. Tiene la palabra. Señor presidente y demás colegas, individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señoras y señores profesores, estimados todos participantes en este foro virtual. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se complace en presentar el libro sobre el pensamiento político y jurídico de la independencia venezolana. Este texto recoge las intervenciones sobre los temas celebrados en la videoconferencia realizada el día 16 de marzo de 2021, acompañada de 4 nuevas aportaciones que enriquecen este repertorio. El objetivo del libro consiste en difundir las ideas fundamentales del republicanismo venezolano y los principios siempre válidos del constitucionalismo y la democracia, que en su día desmontaron el despotismo y la tiranía como negaciones de la libertad. El libro que hoy presentamos trata de un pasado que nos habla de la génesis del pensamiento constitucional venezolano y de su clara impronta civil y democrática. Nos presenta el pensamiento que define la auténtica venezolanidad que estamos obligados a rescatar como un patrimonio intelectual perdurable. Por sobre todo, resaltar que el proceso independentista en Venezuela fue pensado y ejecutado por civiles para producir las ideas y los documentos esenciales que fundamentaron el cambio político, jurídico y administrativo que derivó en la fundación de la República y la extinción del nexo colonial monárquico. Particularmente ejemplar fue la perspicacia de las ideas y el compromiso de los padres fundadores en aquel tiempo de complejidad que marcó el proceso político-cultural de la independencia americana. Al frente de ese proceso ideológico estuvieron las mentes brillantes de varios juristas patrios, padres civiles de la República, una auténtica ilustración entre los que descolló la inteligencia de Juan Germán Rocio, Francisco Javier Llanes y Francisco Isnardi. Pero este libro también cumple un propósito profiláctico, contribuye a desmitificar la convicción del carácter bélico del proceso independentista venezolano y a desvirtuar la falacia de la autoría de la República como obra de militares. Esta falsa convicción exacerbó históricamente una prioridad fáctica de lo militar sobre lo civil en la acción política del país, que se conecta con una historia llena de traumas y fracasos asociados al autoritarismo militarista por su desconocimiento de la Constitución y de las instituciones democráticas. Con ello, el libro también desliza la convicción de que el fenómeno del exceso de militarismo tiene una de sus explicaciones en el déficit de sociedad civil y en la necesidad de reivindicar la vocación esencialmente civil de las instituciones a través del derecho como una garantía de convivencia y progreso. Por eso es esencial contribuir a la construcción de una conciencia histórica y una conciencia cívica que rescaten el pensamiento de nuestra primera ilustración, de esos hacedores de nuestra emancipación, las guías del pensamiento inaugural de la patria. Integran esta obra colectiva las aportaciones de los académicos, todos ellos
altamente conocedores del pensamiento, la vida y obra de los próceres civiles de la independencia. Participaron los académicos Alan Brewer Carías, Luis Ugalde, sacerdote jesuita, Jesús María Casal, así como los historiadores Juan Garrido Rovira y Luis Daniel Perroni. Y el libro, como se dijo, fue enriquecido con 4 valiosos trabajos más de la autoría de los académicos Enrique Urdaneta Fontiveros, Ramón Escobar Salón y Tomás Polanco Alcántara, con aportaciones sobre la obra de Juan Germán Rocio, Francisco Javier Llanes y sobre la interpretación jurídica de la independencia. Finalmente incluye también un aporte del profesor José Ignacio Hernández sobre los orígenes de la tradición republicana, con especial referencia al pensamiento constitucional de Juan Germán Rocio y de Francisco Javier Llanes. El libro contiene mi presentación hecha en su día como presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la esclarecedora introducción del académico Ramón Escobar León, promotor y organizador del evento telemático. Finalmente, la edición del libro se debe al entusiasmo, a la iniciativa y a la eficiente coordinación editorial de los académicos Alan Brewer Carías y Rafael Badel Madrid, y al apoyo solícito de la editorial jurídica venezolana. Con la venia del auditorio voy a hacer una referencia individual a cada una de estas aportaciones para poder después concluir con el mensaje editorial sobre la obra. En primer lugar, el profesor Brewer explica cómo el proceso independentista venezolano desarrollado en el año 1810 a 1812 fue precisamente obra de civiles. Todos juristas, a través de las ideas promovidas en los documentos fundacionales que son partida de nacimiento de la República y de cómo se mitificó la adjudicación del logro independentista a héroes militares que no fueron efectivamente los fundadores de la patria, sino sus libertadores de la ocupación española de Venezuela después de su creación institucional como república. El segundo trabajo, a cargo del doctor Juan Garrido Rovira, desarrolla los fundamentos de la transformación política de la independencia de España en 1810 a 1811, identificándolo con los principios del derecho de autodeterminación de los pueblos, la libertad política como único criterio de legitimación de la autoridad suprema o el poder de mandar o dirigir a la multitud, el principio de igualdad civil como derecho de todos los asociados y como base de la acción de gobierno, cuyo objeto es y debe ser la protección y seguridad del todo para la felicidad común de los miembros que componen la sociedad. El tercer texto corresponde a la autoría del padre Ugalde, que nos aporta una explicación sobre los fundamentos teológicos y políticos del pensamiento de Rocio, desarrollándolos en favor de la independencia para persuadir jurídicamente y sobre todo pragmáticamente a los creyentes sobre la compatibilidad de la causa patriota con la fe católica, desmontando los argumentos de los militantes de la teoría del derecho divino como fundamento del poder del monarca en el sistema político colonial. El cuarto texto es de la autoría del profesor e historiador Luis Daniel Perrone, especialista en la historia del pensamiento político venezolano, quien se focaliza a través de su contribución en el análisis hermenéutico y en la crítica de conceptos utilizados en el lenguaje político de ese periodo de la independencia y en la época fundacional de la República. En su trabajo contiene y desarrolla una indagación sobre las formas del pensar y del hablar acerca de la política que coexistieron en el contexto intelectual de aquel tiempo, explicando el uso de elementos retóricos utilizados para reforzar el discurso del pensamiento político de la independencia, particularmente los conceptos de libertad y república. En quinto lugar, el trabajo de la autoría del profesor y decano Jesús María Casal aborda la explicación de algunas influencias de las fuentes jurídicas y de los principios filosóficos y jurídicos tradicionales en el Reino de España e Indias sobre el pensamiento jurídico de la independencia. Su enfoque está fundamentalmente referido a la obra de Juan Germán Rocio, circunscrito a un análisis de su actuación relevante en la formación de la Junta Suprema de Caracas del día 19 de abril
del 1810 para el establecimiento de los fundamentos jurídicos de los primeros pasos hacia la independencia y en su explicación del trasfondo escolástico del concepto de ley y su reflejo en los documentos fundamentales del periodo de la emancipación. En sexto lugar, el libro incluye un texto del académico Enrique Urdaneta Fontiveros, quien enriquece la publicación aportándonos su artículo Juan Germán Rocio, el alma civil de la República naciente con ocasión de los 200 años de su fallecimiento. El académico Urdaneta Fontiveros destaca el ejemplo de Rocio como paradigma de inteligencia y civilidad, como referente obligatorio de nuestra historia, como modelo de constancia en la adversidad, de impávida firmeza en la senda del honor y superioridad de su virtud, como modelo de lo que debe ser el venezolano que ama su gentilicio. En séptimo lugar, se añade una publicación del profesor José Ignacio Hernández que relata los orígenes de la tradición republicana a partir de sus comentarios a los documentos históricos recopilados hace 200 años en Londres, denominados documentos oficiales interesantes relacionados con las Provincias Unidas de Venezuela. Todo este texto es parte de su prólogo al libro del doctor Alan Brewer Carías sobre su análisis y comentario de estos precisos documentos históricos. En séptimo lugar se incluyen un valiosísimo documento que fue un trabajo del académico Ramón Escobar Salón, publicado en 1958, sobre la reflexión política en el pensamiento de Francisco Javier Llanes. Y para finalizar, en octavo lugar, se incluye también un trabajo valiosísimo, ya citado en la introducción de esta presentación, de la autoría del académico Tomás Polanco Alcántara, publicado en 1961 sobre la problemática jurídica de la independencia, donde el autor demuestra cómo la República nació en un perfecto orden jurídico, en el cual el derecho fue pieza clave de la organización social. Doctor Polanco hace un énfasis en que la independencia fue ante todo y por sobre todo un proceso jurídico, que los hechos de la guerra no hicieron otra cosa sino consolidar, dándole la fuerza coactiva a los principios del Acta de 1811 y que a su vez fue una consecuencia de los sucesos del 19 de abril de 1810. Por eso, recordando el pensamiento que inspiró nuestros orígenes institucionales y enalteciendo el pensamiento de los próceres civiles de nuestra independencia, la academia reafirma su misión institucional, rescatando selectivamente nuestro mejor pasado, consolidando nuestras tradiciones y dando estabilidad a nuestro futuro y al cambio. Al igual que en los tiempos de la independencia, en los actuales rige el despotismo y la arbitrariedad. La causa no es precisamente la usurpación de la monarquía ni pretende justificarse en el derecho divino de los reyes. En nuestro caso, el despotismo actual tiene causa en la usurpación del militarismo populista, que desde la democracia liberal y desde sus instituciones falseó el Estado constitucional desde 1998 y socavó la libertad y degradó el goce de los derechos humanos de todos los venezolanos, convirtiéndose en una dictadura totalitaria. Su más patente resultado es la oprobiosa crisis humanitaria compleja que vivimos, empeorada por la opresión de la criminalidad transnacional, subyugada por el colonialismo foráneo y dominada por el espíritu de la expoliación de la riqueza nacional. Como en la independencia, hoy, más que nunca, es imperativa la calidad de las ideas en la lucha jurídica y política y la resiedumbre intelectual para la reconstrucción de la República y el ser nacional, mediante una argumentación reivindicativa de los ideales de libertad, democracia y de respeto a los derechos humanos. Como en la independencia, nos inspira hoy la inteligencia jurídica y política de los padres fundadores de la República y la de los grandes juristas venezolanos de todos los tiempos,
que han dado firme ejemplo de inteligencia, civilidad, virtudes republicanas y compromiso de lucha por el derecho y la democracia. Definitivamente, en el saber histórico subyace siempre la búsqueda de un mejor futuro, evitando la desmemoria y la improvisación. Nuestra misión es clara hoy: imponer la libertad sobre el despotismo, preterir la horda salvaje, la masa informe e incivil y destructora que ha postergado el goce del orden, del progreso y de la libertad. No puedo terminar estas palabras sin agradecer a los participantes, autores de esta obra colectiva, por su valiosa aportación, y también hacer énfasis en que la oportunidad es propicia para recordar la memoria de los académicos Ramón Escobar Salón y Tomás Polanco Alcántara. Agradecemos al académico Ramón Escobar León por la organización del foro y la iniciativa del libro, y a los académicos Alan Brewer Carías y Rafael Badel por la espléndida y eficiente edición del mismo. Muchísimas gracias a todos los presentes y mis felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, doctor Romero Muzzi, por la presentación del libro que hoy divulgamos. Y le corresponde en el derecho de palabra al doctor Alan Brewer Carías, a los fines del planteamiento fundamental ideológico del pensamiento civil de nuestro origen jurídico. Tiene la palabra, doctor Brewer. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los compañeros de la academia y a todos los que están en este acto. Quizás valga la pena que pongamos el libro en su dimensión. La verdad es que es una edición excelente, quedó estupenda. Y lo digo con gusto porque la trabajé directamente y realmente estoy muy contento. Este es el impreso en las librerías globales. Es distinto, por tanto, al que ustedes tienen, que fue impreso en Caracas. Pero es exactamente igual y muy bien editado porque es la misma base. Ya todos los que han hablado anteriormente han explicado este libro y su contenido. Es el resultado de la idea de organizar el foro que planteó originalmente Ramón Escobar, con los trabajos de los que participamos en el foro, más el trabajo del académico Enrique Urdaneta y luego otros trabajos que nos parecieron indispensables incorporar, como ya se ha mencionado, entre ellos el de los académicos fallecidos Ramón Escobar Salón y Tomás Polanco Alcántara, y el trabajo de José Ignacio Hernández sobre el tema de Rocio. Lo importante de este libro es que destaca el pensamiento político y jurídico de la independencia. Y ese pensamiento, en el caso de Venezuela, yo diría que es de los más ricos que hay en la historia de América, porque además fue primario. El presidente hablaba de la Constitución de Cádiz y la mención que hay a la Constitución de Cádiz, pero la mención a la Constitución de Cádiz en este trabajo, particularmente el mío, es para destacar que ese pensamiento político y jurídico de Venezuela fue pregaditano, fue antes de Cádiz. Y por tanto la Constitución de Cádiz no tuvo influencia en Venezuela, como sí la tuvo en el resto de América Latina, pero en Venezuela no la tuvo. Obra de estos próceres civiles, todos egresados de la Universidad hoy Central de Venezuela, no todos, los juristas,
porque entre ellos estaba Isnardi, que fue clave, pero era médico, y médico de Cádiz, no italiano como la historia lo enseña tradicionalmente. Y todos se reunieron y coincidieron antes del 19 de abril como miembros de una cosa extraordinaria, comparativo históricamente, la Junta de Vacunas, una institución creada en la Capitanía General y que coordinaba Andrés Bello. De manera que esto los unió en amistad personal y en trabajo antes del 19 de abril. Con lo cual se explica que apenas ocurrió el 19 de abril, todos estuviesen actuando como si hubiera sido al unísono, incluyendo Andrés Bello, que de ser oficial mayor de la Capitanía General de Venezuela, pasó a ser oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Junta Suprema de Caracas en 1810, que dirigía Rocio en ese momento. Ese pensamiento jurídico y político quedó plasmado en el caso de Venezuela, no en las obras posteriores, como por ejemplo la de Rocio del año 17 o la de Francisco Javier Llanes del año 25, que fueron obras posteriores, sino quedó plasmada en el momento en que ocurrían los hechos en el año 10 y 11 en Venezuela. En escritos publicados en la Gaceta de Caracas, pero sobre todo en lo que el doctor Romero Musi ha calificado como los documentos fundacionales de la República. Y ahí está el pensamiento jurídico expreso en esos documentos. ¿Y cuáles fueron? Rápidamente, para hacer memoria y que estemos claros. El acta del 19 de abril contiene ya los principios fundamentales del proceso de independencia. Segundo, el desconocimiento. El 3 de mayo de 1810, estamos hablando siempre, de la autoridad de la regencia española, o sea, la rebelión contra la regencia. En tercer lugar, el 11 de junio, el reglamento de elecciones para la elección del Congreso General de la República. El primer estatuto electoral que se dicta en América hispana. En cuarto lugar, el 23 de enero del año 11, el desconocimiento de los supuestos diputados por Venezuela que habían sido electos para las Cortes de Cádiz. Se desconocen formalmente. En quinto lugar, el desconocimiento de las propias Cortes de Cádiz, hecho por la Junta en Venezuela. El 1 de julio, la Declaración de Derechos del Pueblo, adoptada por la sección legislativa de Caracas. Primera declaración en el mundo, en el mundo hispano de derechos. Después de la Revolución Francesa y de la Revolución norteamericana, es la primera declaración general de derechos fundamentales. En quinto lugar, la Declaración de Independencia del 5 de julio, el séptimo digo. En octavo lugar, un documento extraordinario del Congreso, el 30 de julio, un manifiesto que prepara el Congreso y preparan estos líderes civiles al mundo explicando por qué nos declaramos independencia, aclarando absolutamente todo lo que era necesario aclarar política, jurídica y religiosamente, incluso por qué se había roto el compromiso que había con Fernando VII cuando se constituyó la Junta Suprema en Caracas. En noveno lugar, el 21 de diciembre del año 11, la Constitución de la Federación de las Provincias Unidas de Venezuela. Y luego, yo diría en el año 30 de enero, la Constitución de la Provincia de Caracas, que contiene el primer estatuto constitucional municipal de América, con un detalle que si uno lee esa constitución, hoy se encuentra ahí todos los pueblos y todas las localidades de lo que es el estado Miranda, Distrito Capital, por supuesto, Miranda, Aragua, Carabobo, todo está allí en ese estatuto. De manera que esos documentos plasmaron toda la idea de la independencia de Venezuela
obra de estos civiles que construyeron un Estado. Primera vez que se hacía después de del Estado en Norteamérica, la construcción de un Estado de lo que eran antiguas colonias. Y ese es el objeto, en definitiva, del libro, analizar esos documentos fundacionales que fueron los que crearon la República, hechos por civiles, civiles que lamentablemente luego fueron pasados al olvido, porque incluso el propio Bolívar en el año 13 los calificó como filósofos en vez de jefes, como filántropos en vez de legisladores, como dialécticos en vez de gente que utilizaba táctica, o como sofistas en lugar de soldados. E incluso llegó a decir que toda esa construcción había sido el de la República Aérea, y con eso empezó a ser cuestionada desde ese momento la obra de los civiles, y lamentablemente sustituida durante todo el periodo de la Guerra de Liberación, comandada con éxito por el Libertador, pero comenzaron a ser relegados, y la República Civil desmoronada, sustituida por la ley marcial que declaró el Libertador y por la ley de la conquista que declaró Monteverde, y que, siendo ambas militares, desde el punto de vista militar, terminaron con la construcción civil de la República. Pero esa construcción que fue olvidada, esa construcción civil que fue olvidada junto con los próceres civiles, es lo que en este libro hemos querido rescatar, y por tanto poner de manifiesto que, como lo dijo Humberto Romero Musi, la independencia no fue obra de militares, sino fue obra de civiles, y esa obra todavía está vigente y tiene los principios centrales que necesitamos para la reconstrucción que tendrá que venir en la República. Y eso es un poco lo que está en el libro, con todos los aportes que se formularon y que hemos sacado con todo el entusiasmo, porque es importante que la juventud, sobre todo, vuelva a esa época de la independencia como origen de toda nuestra institucionalidad. Muchas gracias, y gracias de nuevo a todos los que colaboraron en la redacción de los trabajos y en la ayuda coordinadora de, sobre todo, de Rafael Badel. Muchas gracias, doctor Bruguer Carías, por este breve pero riquísimo planteamiento. Corresponde ahora la palabra al académico Ramón Escobar León. Tiene usted la palabra, académico. Muchas gracias a nuestra secretaria de lujo, Cecilia Sosa, por darme la oportunidad de hablar aquí, por el apoyo que nos brindó. Quiero iniciar mis palabras dándole las gracias dobles a Humberto Romero Musi por las palabras generosas que tuvo con mi padre y conmigo en su presentación, y por haberle dado entusiasta apoyo a esta idea que yo propuse en la academia cuando él todavía era presidente. Y también extiendo mi agradecimiento a la ya mencionada Cecilia Sosa, a Alan Bruguer Carías, a Rafael Badel, a Enrique Urdaneta y a Gabriel Ruán, que de una vez le dieron todo su apoyo y todo su entusiasmo a esta idea. Yo quiero comenzar mis breves palabras iniciando con lo que terminó Alan Bruguer Carías, que es la importancia del estudio del pensamiento político y jurídico de los héroes de la independencia. Como él dijo, y es el eje del trabajo que yo publiqué acá, las palabras que escribí, un trabajo a título de introducción, la base fundamental, la base filosófica, política y jurídica de todo el proceso de independencia tuvo en cabeza de los líderes civiles. Esto es fundamental, y esa fue la idea que a mí me motivó cuando hice este planteamiento a la academia, que fue también acogido y que ha concluido con este estupendo libro. Miren la calidad, y ya les voy a hablar de esto, no solamente la diagramación, sino la calidad del papel, el entusiasmo con que se hizo este libro. El rescate
del liderazgo civil debe hacerse a través de eventos como este y foros como el que se está realizando en este momento. Yo quiero hacer 3 o 4 reflexiones. En primer lugar, ¿por qué si el liderazgo civil fue el eje de la independencia, como lo hemos dicho, lo ha ratificado todos los quienes han hablado, pasamos de inmediato, apenas concluyó el proceso militar, caímos en manos del militarismo? Sobre esto se han formulado una serie de reflexiones muy agudas, simplemente las menciones muy derrapasadas. Laureano Vallenilla Lanz, en Disgregación e Integración y sobre todo en Cesarismo Democrático, da explicaciones agudas y brillantes sobre este fenómeno que, repito, no tengo tiempo para extenderme, pero que es fundamental para entender este proceso. Yo me acuerdo una vez que un profesor muy famoso de la Escuela de Letras, Jaime López San, que daba Doña Bárbara, decía, antes de leer Doña Bárbara es fundamental leer a Laureano Vallenilla Lanz y a Ángel Bernardo Viso, un libro fundamental llamado Disgregación e Integración, perdón, Venezuela, Identidad y Ruptura, que se refiere también a este proceso de militarización de Venezuela a partir de la Guerra de Independencia. Germán Carrera Damas, en una cita clásica que explica esto, dice textualmente lo siguiente: esta historiografía nace como el hecho de una sociedad que viene de la guerra, la historiografía venezolana. Cuenta sus hazañas y justifica su acción. De allí que predomina en ella el carácter heroico, el sentimiento antiespañol y la visión narrativa épica. Lo que destaca la narrativa de los historiadores venezolanos, que es lo que señala aquí Germán Carrera Damas, es la faena del militar, no la del civil como lo estamos haciendo nosotros ahora. Augusto Mijares añade otra explicación, que es el caudillismo, y dice que el caudillismo es un producto funesto de la guerra. Entonces hay variadas explicaciones sobre este fenómeno que ocurre en Venezuela de esta manera tan dramática, que no ocurre en Colombia, se ha dicho de paso. Que no ocurre en Colombia, se ha dicho de paso. Este tránsito hacia el militarismo, no solamente por la narrativa de los historiadores, se debe también quizás, y esto lo hablaba yo con Rafael Badel hace unos días, a una reflexión que consigna Ramón Escobar Salón en el trabajo que acaba de presentar y resumir acertadamente Humberto Romero Musi. Dice, quizás los líderes civiles de la independencia no pudieron calcular la reacción tan violenta de España. No pensaron que posiblemente iba a ocurrir esa guerra tan sangrienta que ocurrió. No lo pudieron pensar, no lo imaginaron. Eso lo descuidaron. Y quizás también, en segundo lugar, posiblemente esto sea materia para la discusión, no había una intuición política necesaria como para poder haber podido trazar una estrategia para enfrentar lo que significó la presencia y el dominio a partir del fin de la guerra del poder militar. Ese poder militar, así concebido, que nace en ese momento, se ha extendido a lo largo de nuestra historia. Ha sido todo el siglo XIX la presencia del militarismo en el ejercicio del poder político. En el siglo XX ha ocurrido lo mismo y en el siglo XXI, en el siglo XX, con 2 paréntesis a los que me voy a referir. Pudiéramos decir entonces que en este largo recorrido de la historia de Venezuela hacia el militarismo, Germán Carrera Damas dice que vivimos un proceso de continuidad y ruptura política y continuidad hacia la democracia. Es el planteamiento de Germán Carrera Damas, pero la experiencia a mí me dice que más bien lo que ha ocurrido es ruptura política y afianzamiento del militarismo. Es la impresión que yo tengo, salvo que ese ciclo que diseña Carrera Damas se cumple en cualquier momento si se reivindica el liderazgo civil y volvamos a un proceso de democracia. Esa
ese paréntesis de poder civil dominando al poder militar se ve en tres momentos. En esa etapa inicial de 1810 y 1811, como ha sido descrito aquí, una muy importante que yo destaco, y la destaca también un académico que ha sido citado prácticamente por todos los expositores que me antecedieron, que es Tomás Polanco Alcántara, que escribió una obra notable sobre el general Eleazar López Contreras, el general de Tres Soles, porque esta figura es muy importante en mi opinión, y en esto he recibido he aprendido mucho leyendo a Tomás Polanco Alcántara, que el general López Contreras hizo dos cosas en 1936. Como consecuencia de la marcha estelar liderada por el abuelo de uno de nuestros académicos, el rector Rísquez, rector de la Universidad Central de Venezuela, una marcha multitudinaria exigiéndole apertura a la democracia al general López Contreras. El general López Contreras respondió con el programa de febrero de 1936, donde tuvo una participación estelar Alberto Adriano y Manuel Simón Egaña, entre otros, y es, al decir de historiadores tan agudos como Guillermo Tela Veledo, el antecedente de lo que fue el pacto de Punto Fijo posteriormente. O sea, un pacto político defendido por un jefe militar que se quitó el uniforme de general de Tres Soles y se vistió de civil, y que en 1936 se recortó el periodo presidencial. Entonces, en la figura señera de Eleazar López Contreras tenemos un referente en lo que se refiere a un militar con vocación de democracia que ejerció el poder político como lo habría ejercido un civil. Ese es el segundo paréntesis que yo encuentro en este largo recorrido. Y en tercer lugar, lo que ocurrió en 1958, cuando por 40 años el liderazgo civil de la época pudo protagonizar una estrategia política de liderazgo y pudo someter al poder militar. Sobre esto, pues, se ha escrito muchísimo. La figura de Rómulo Betancourt y el apoyo que recibió de Rafael Caldera y de Obito Villalba, que se ha dicho de paso, tres líderes civiles que realizaban una intensa actividad intelectual. Un liderazgo civil que era respetado por su probidad, por sus habilidades políticas y por su nivel intelectual. Entonces, todo esto hay que rescatarlo porque sí es posible reivindicar el poder civil sobre el poder militar, con eventos y libros como este. Y con esto concluyo. Si se revisan los programas de educación, sobre todo en los últimos 20 años, esto es un problema que viene de atrás, pero se afianzó a partir del año 2000 más o menos, en los programas escolares, lo que se está privilegiando es el rol del militar a lo largo de nuestra historia, y se ha dejado a en un segundo nivel el papel de los líderes civiles. Un ejemplo muy emblemático, lo que ocurrió con el Estado Vargas, que el gobernador militar de la zona dijo que José María Vargas era un representante de la oligarquía de la época, y entonces le cambió el nombre autoritariamente, el nombre del Estado, le puso Estado La Guaira en lugar del Estado, el nombre que siempre había tenido en homenaje a ese prócer venezolano que es José María Vargas. Esta es la visión más radical y más agresiva de lo que es el militarismo autoritario. Y lo que está ocurriendo con los programas de estudio. Los programas de estudio de los estudiantes venezolanos de bachillerato y de primaria tienen como eje protagónico la figura del militar. Incluso dándole tanta importancia a la figura de Hugo Chávez, tanta importancia como la que merece Simón Bolívar o José Antonio Páez. Los programas de educación que privilegian en la hegemonía del poder militar sobre el civil, en una distorsión del proceso histórico y del proceso intelectual de este país. Por eso yo celebro, y con esto concluyo, que se haya realizado este evento, que la academia haya avalado y patrocinado e impulsado no solamente el foro que se hizo en su momento,
sino la producción de este libro. Agradecer al más importante editor de la historia de Venezuela, Alan Bruber Carías, que puso su capacidad de trabajo y su inteligencia para que este libro fuese una realidad. Mi agradecimiento a un académico incansable, Rafael Badel, que me consta revisó el texto desde las 4, 5 de la mañana enviándome mensajes, corrigiendo los textos. Yo confieso, yo creía que yo tenía capacidad de trabajo, yo me levanto muy temprano, pero no me cuesta mucho mantener el ritmo de Rafael Badel, quien corrigió esto con un sentido de pertenencia que hay que reconocer. A Humberto Romero, a todos los que apoyaron que el libro sea una realidad y lo estemos presentando acá, a los académicos que escribieron acá, los que creyeron que esto era una necesidad, y yo creo que es muy importante que este tipo de libros y este tipo de eventos se siga realizando, porque uno de los grandes retos que tenemos quienes pensamos que es necesario volver a vivir en libertad y a volver a vivir en democracia es rescatar los valores y el pensamiento del liderazgo civil de nuestra independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón Escobar León, por su presentación. Realmente su análisis da mucho que pensar y le corresponde ahora, para cerrar como derecho de palabra, a Rafael Badel Madrid. Tiene la palabra el académico Badel para su palabra dentro de la participación y promoción de este libro. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. Señor profesor Julio Rodríguez Berrizbeitia, presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, apreciados colegas numerarios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, distinguidos miembros de otras corporaciones académicas, señoras y señores asistentes al acto. Agradezco mucho a los organizadores de este evento haberme invitado a participar en el bautizo de este libro, que recoge el foro que realizamos el pasado 16 de marzo de 2021 sobre el pensamiento jurídico y político de la independencia. En la sesión ordinaria de esta corporación del 17 de febrero de 2021, como ya se ha dicho varias veces hoy, el académico doctor Ramón Escobar León propuso la celebración de un acto con ocasión del bicentenario del fallecimiento de Juan Germán Rosso sobre el pensamiento jurídico de la independencia. Los académicos Gruber Carías, Covarria, Urdaneta Fontiveros, Juan Santos y Ayala Corao, en ese mismo orden, hicieron valiosas consideraciones en respaldo a la propuesta y sometido a la votación fue aprobada por unanimidad. El presidente designó una comisión organizadora integrada por los académicos Alan Bruber Carías, Ramón Escobar León, Gabriel Juan Santos y el secretario de la corporación, Rafael Badel Madrid, para coordinar la celebración de este y otros eventos que honren a los padres civiles de la República y las efemérides patrias. La comisión se reunió y procedió a cumplir su cometido. El presidente de la corporación en el momento, doctor Humberto Romero Musi, apoyó con entusiasmo y eficiencia la propuesta presentada por la comisión. Y aun cuando habían programado varios actos para esas oportunidades, el foro se organizó y se realizó con notable éxito el 16 de marzo de 2021, un mes después del día que el académico Escobar León convenientemente lo había propuesto. Un mes después, en una fecha tan simbólica como es el 19 de abril, el distinguido académico doctor Alan Bruber Carías nos remitió esta magnífica obra que hoy con alegría y orgullo bautizamos. Es decir, 2 meses después que el asunto fue propuesto, dentro de una sesión de rutina de las que celebra esta corporación, se consideró la propuesta, se organizó el foro, repito, con notable éxito, se revisó, corrigió, editó y publicó este libro. Todo esto además de las muchas y variadas actividades que realizó la corporación en ese tiempo y las muchísimas que a título individual realizan cada uno de sus numerarios.
Luego, la nueva secretaria de la corporación, doctora Cecilia Sosa Gómez, organizó este acto en el que estamos participando el día de hoy. He hecho este recuento porque pienso que hay ocasiones en las que conviene detener la marcha y mirar hacia atrás para ver lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cómo hemos actuado y qué sentido y valor tiene lo que hemos hecho. Y yo creo que esta es una de esas ocasiones. En primer lugar, me parece que el foro que realizamos el pasado 16 de marzo y el libro que recoge las ponencias no solo demuestra el grado de compromiso de esta academia con el país, sino también la correcta interpretación del momento histórico que estamos viviendo y cómo debemos actuar en estas circunstancias tan especiales. Ese evento, y en particular este libro, son hoy especialmente importantes, no solo porque se cumplen 200 años de la muerte de Juan Germán Rocio y 200 años también de la promulgación de la Constitución de la Gran Colombia de 1821, sino porque nunca como ahora había sido tan necesario rescatar el pensamiento jurídico y político de nuestros héroes civiles. Nunca como ahora ha sido tan necesario resaltar los valores civiles, morales y éticos en reacción al autoritarismo y a la arbitrariedad. Creo entonces que este libro no solo es de gran valor académico e historiográfico, que lo es, me parece que es de una importancia social y política fundamental. La importancia de este libro es que es producto del entendimiento de esta academia y de sus numerarios, de la importancia social y política de ayudar a crear conciencia respecto de los modelos ciudadanos distintos a los militares, sin que ello signifique menospreciar o desconocer estos últimos. Es verdad que los héroes son referencias muy importantes. Son un indicador de quiénes somos como sociedad y qué buscamos y defendemos. Son un reflejo de las necesidades y valores de la sociedad. Forman parte de la construcción de la identidad nacional. Dan a los pueblos razones para el orgullo y para la autoestima. Representan la tradición y los principios de cada sociedad. El recuerdo del héroe está asociado a aquella persona que condujo al pueblo por el camino adecuado. Como los padres y profesores, los líderes y los héroes modulan la conducta de la sociedad. Puede ocurrir, sin embargo, que los discursos históricos estén vinculados con la historia oficial y no la real, y la necesidad de validar los proyectos políticos y el ascenso al poder de los gobernantes de turno. En nuestro país han querido enseñarnos que la historia de Venezuela es fundamentalmente militar, llena de batallas, montonera, y que solo son héroes los uniformados. Se le atribuyó por completo las proezas independentistas a figuras militares, Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, Antonio José de Sucre. De allí que los militares sean el centro del culto histórico y muy especialmente hacia el libertador Simón Bolívar. Los héroes civiles cumplirán funciones secundarias y tendrán importancia solo en la medida de su cercanía con el libertador o con otros militares. A Andrés Bello se le presenta en primer lugar como el maestro del libertador. A otros se los presenta como amigos del libertador, incondicionales del libertador, colaboradores del libertador. En este orden de cosas, un hombre como Rocio no las tenía consigo para ser considerado un héroe, por lo menos no uno de primera importancia. Rocio no había ganado ninguna batalla, ni tuvo una relación especial con Simón Bolívar, a pesar de su cercanía a partir de 1818 y luego en 1819 en Angostura. El redescubrimiento de Rocio, señala Estraca, tuvo que esperar a la década de los 70, 1970. Vino por una vía distinta, la de la teología de la liberación. Fue dentro del equipo de reflexión teleológico del Centro Gumilla, en el Centro de Estudios de la Compañía de Jesús,
la que halló en sus meditaciones bíblicas una pieza esencial para delinear una tradición teológica venezolana. El trabajo del padre Luis Ugalde, quien fue en realidad el redescubridor del pensamiento político teológico de Juan Roscio de 1992, abrió las puertas para que Roscio entrara a los estudios de historia de los venezolanos. De modo que el excesivo culto a los héroes militares de la independencia es considerada una de las fallas más destacables de la historia nacional. En primer lugar, sobre todo porque pone a la sombra otros actores y sus correspondientes valores fundamentales para la construcción de Venezuela, y sobre todo porque exacerba el autoritarismo, que con el tiempo deja de estar solo en las estructuras militares y se cuela a toda la sociedad. Una sociedad no se construye solo con pistola y pólvora. Hay héroes civiles también. Hubo hombres y mujeres que nunca usaron un arma o la violencia, sin embargo, construyeron nuestra civilidad, nuestra nación. Pero sobre todo, y es lo que con claridad se desprende del libro que presentamos hoy, el proceso de independencia y construcción de la República es un tema de ideas, de debates, de planes, de valores, de leyes. Y en él participaron letrados, médicos, sacerdotes, escritores y la colectividad en general. Para que la sociedad pueda identificarse con su historia y le vea un significado, se debe reflejar la participación de las masas en la historia nacional. Debe darse una visión menos individualista y más social. Exagerar el culto a la persona y a los héroes, en nuestro caso concreto, ha contribuido a que los militares se hayan creído los dueños del poder por haber sido los vencedores de la guerra de la independencia. Estos militares pasaron el primer susto o sobresalto en 1834, cuando temieron que la República se podía decantar por el camino civil, perdiendo ellos el derecho a dirigirla. Un civil, José María Vargas, amenazaba la continuidad militar, representaba y defendía el derecho de los civiles a gobernar el país, predicaba el discurso, que es hoy todavía más necesario que nunca, de que los militares debían regresar a los cuarteles y ser garantes de la Constitución y defensores de la soberanía. En las elecciones para presidente, Vargas sacó 103 votos, bastante más que los 43 que obtuvo Sublet y los 27 de Mariño. Pero a pesar de eso, es conocido el grotesco enfrentamiento entre la vida militar y la civil. José María Vargas y Pedro Carujo fueron los protagonistas. Con el descontento de los militares, ese triunfo llevó a Vargas a la presidencia el 9 de febrero de 1835. Pero Pedro Carujo le dejó solamente 5 meses en el poder. El 8 de julio de 1835 expectó su famosa frase, tan burda como sincera: señor doctor, el mundo es de los valientes. Y en respuesta, el pensamiento civil de Vargas, que trató de imponerse y que quiere resaltar el libro que hoy bautizamos, pero que hasta hoy no ha tenido éxito, respondió: el mundo es el del hombre justo y honrado. El militarismo nos ha llevado al autoritarismo, que se ha convertido en un valor y en algo digno de admiración. Nuestra cultura democrática es débil frente a la arraigada costumbre del venezolano de considerar que un hombre fuerte y uniformado es la mejor solución a nuestros problemas. El excesivo culto al hombre militar y a la fuerza fomenta la pasividad de la sociedad, al pensar que solo por medio del líder o del héroe y no de las acciones colectivas se pueden alcanzar las reivindicaciones sociales. Eso es quizás lo que explica lo que sigue. El 4 de febrero de 1992, 5 tenientes coroneles, Chávez el más conocido de entre ellos, 14 mayores, 54 capitanes,
67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa, 2.056 soldados dieron un golpe de Estado cuyas consecuencias todavía en pleno desarrollo han llevado al país a la peor crisis de toda su historia. Sin embargo, al día siguiente, el diario El Nacional, en su primera plana, señalaba la reacción favorable de los sectores más importantes. Conforme a esta tradición histórica del uso de la fuerza, muchos años después, el 28 de junio de 2017, un coronel de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, Vladimir Lugo, empujó y agredió al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien como Vargas se mantuvo en su condición de civil y renunció al uso de la fuerza. Usted puede ser el presidente de la Asamblea Nacional, pero yo soy el comandante de la unidad y manejo mis asuntos como me da la gana, afirmó el Pedro Carujo del momento. Ese día el coronel Lugo, con el uso de la fuerza, se puso por encima de la Asamblea Nacional, órgano que representa la voluntad popular. Pero fue muy lamentable, más lamentable que el bochornoso evento, que muchísimos censuraron más la actuación del presidente de la Asamblea Nacional por no haber respondido también con fuerza y violencia que la del coronel Lugo. El 6 de junio del año 2019, el Consejo Legislativo del Estado Vargas aprobó la modificación de la Constitución Regional para cambiar el nombre del Estado Vargas y pasó a llamarlo Estado La Guaira. Otra vez, Vargas fue víctima de los militares. El Pedro Carujo de ahora fue José Luis García Carneiro, otro de los militares acompañantes de Chávez en la sonada militar que acabó con el respiro civil de la República de 1960 a 1999. Me ha dado mucho gusto haber respaldado desde mi condición de secretario de esta corporación el foro y el libro que recoge el pensamiento jurídico y político de la independencia. La importancia del texto es fundamental. Ha quedado clara con las palabras del presidente de la corporación para el momento, Humberto Romero Musi, la del doctor Alan Bruber Caría y la del dueño de la idea, doctor Ramón Escobar León. Para mí fue muy honroso haber estado cerca de los trabajos de los notables académicos, tanto los de ayer, que fueron acertadamente incorporados en el libro, como es el caso de Escobar Salón y Tomás Polanco Alcántara, como los de hoy, Ramón Escobar León, Enrique Urdaneta Fontiveros, Luis Ugalde, Jesús María Casal, y otros relevantes juristas e historiadores que participaron, Juan Garrido Rovira, José Ignacio Hernández y Luis Daniel Perrón. Ha sido una experiencia muy aleccionadora haber estado cerca del notable académico Alan Bruber Caría en la labor de edición de este libro. Finalmente, me enorgullece mucho pertenecer a una corporación que entiende que nunca como ahora había sido tan importante y necesario acercar nuestros héroes civiles, su pensamiento, ideas y su impronta a las necesidades que nos plantea este siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su análisis, académico Gadel, y en recordarnos lo que nunca debemos dejar de lado. Solicito al presidente de la Academia para dar por concluido este acto de hoy, que espero lo hayan disfrutado. Damos por terminado el acto de hoy y que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos y creo que ha sido un exitoso análisis el día de hoy. Gracias a todos y hasta la próxima.